La decisión ya estaba en marcha antes de que existiera cualquier palabra para describirla. Vivir fuera del polvo y, sin embargo, seguir hecho de él. Adán abría la mano y veía tierra bajo las uñas. Eva tocaba la corteza, el agua, la hierba, y no tenía abuelas que le hubieran enseñado sus nombres. No había canciones heredadas, no había tumbas. No había relatos de inviernos antiguos, ni la costumbre de encender una lámpara al caer la noche. Estaban solos, aunque la palabra solos todavía no pesaba como pesaría después. El Señor Dios había formado al hombre del polvo de la tierra y soplado en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente, dice Génesis 2:7. Luego la mujer fue dada no como sombra ni como eco, sino como ayuda correspondiente, tomada del costado y recibida con asombro por el hombre, según Génesis 2:21-23. El principio de la humanidad no comenzó con una multitud, sino con una cercanía, dos voces, dos rostros, dos pares de manos aprendiendo el mundo al mismo tiempo. Todavía podía sentirse como una corriente fría bajo la luz, el recuerdo del jardín perdido. Al oriente había querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3:24. Esa imagen no desapareció cuando nacieron los hijos. La casa primera ya estaba levantada bajo una sentencia. El suelo no daría su fruto sin resistencia, el cuerpo de la mujer conocería dolor, y la relación entre ambos llevaría la marca de una armonía quebrada. Génesis 3:16-19. Nada de eso impedía la vida. La volvía grave. Cuando Eva dio a luz a Caín, habló como quien aún busca señales de la promesa entre ruinas. He adquirido varón con la ayuda del Señor. Dice el texto en Génesis 4:1, no era una frase menor. Después de la serpiente, después de la expulsión, después de escuchar que la descendencia de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, Génesis 3:15, cada hijo podía parecer un comienzo y una pregunta al mismo tiempo. Abel vino después. El relato lo deja entrar sin el mismo despliegue verbal. Y sin embargo, allí está, quieto al lado de su hermano en la página, como tantos segundos hijos que sostienen una historia que no llevarán por nombre. Caín aprendió el peso de la azada, la paciencia dura de las estaciones, la dependencia humillante del suelo. Abel se movió entre animales, conoció la vigilancia, las sendas, la fragilidad de lo vivo cuando respira cerca de la mano humana. Uno trabajaba con la tierra herida, el otro con criaturas que podían perderse, enfermar o ser arrebatadas. En esa casa nacieron más hijos. El libro de Génesis lo dirá con sobriedad más adelante. Adán, después de engendrar a Set, vivió 800 años y engendró hijos e hijas. Génesis 5:4. La frase llega tarde, breve, casi como una puerta que se abre apenas. Pero desde el principio debió de haber cunas, voces jóvenes, carreras cortas sobre el suelo, manos pequeñas pidiendo pan. El relato sagrado no enumera cada nacimiento porque persigue otra línea. No redacta el censo de toda la primera humanidad. Marca como con un hierro en madera aquellos puntos donde el alma de la historia queda expuesta. Aún así, conviene demorarse aquí. La primera casa no fue una escena detenida con 4 figuras inmóviles. Fue un lugar creciente. El tiempo pasaba, los niños crecían, las tareas se distribuían. El amanecer ya no encontraba a 2 personas solamente, sino a una familia extendiéndose sin manual, sin precedentes, sin vecinos de quienes aprender costumbres. Toda norma doméstica estaba naciendo mientras se la obedecía. Toda memoria era memoria de primera mano y, bajo esa vida diaria, seguía latiendo una pregunta más profunda.
¿Cómo se acerca el ser humano a Dios después del jardín? No desde la inocencia intacta, no desde la abundancia sin herida, desde un campo trabajado con fatiga, desde un cuerpo sujeto al tiempo, desde la conciencia de que se puede oír a Dios y aún así esconderse. Ese es el clima en el que crecieron Caín y Abel, no en un mito sin barro, sino en una familia donde la misericordia de seguir viviendo convivía con la vergüenza de haber perdido algo irrecuperable. Adán sabía lo que era escuchar la voz de Dios al caer el día. Eva sabía lo que era recordar una palabra torcida hasta convertirla en ruina. Sus hijos no heredaron el Edén, heredaron la memoria del Edén Pi. Una memoria así no educa de manera neutra. Puede volver humilde al que la recibe. También puede cansarlo, puede hacer que una ofrenda sea traída con temblor, puede hacer que otra se coloque sobre el altar, con manos que ya estaban en otro asunto. Nadie en aquella casa podía fingir que el pecado era un concepto. Tenía huellas, tenía espinas, tenía fatiga en la espalda y una espada de fuego al oriente. 2 ofrendas sobre la tierra. Pasó el tiempo. El texto no precisa cuántos años, y no necesita hacerlo. Dice solamente, aconteció andando el tiempo. Génesis 4.3. Esa expresión tiene el paso de las estaciones. Deja oír cosechas recogidas, rebaños multiplicados, días repetidos hasta que la rutina parece suficiente para sostener un hombre. Pero la rutina no corrige el corazón. Solo lo revela con mayor claridad cuando llega la hora de presentarse delante de Dios. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró hacia Caín y la suya. Génesis 4:3. El texto no reduce la diferencia a la materia. No enfrenta simplemente trigo contra cordero, agricultor contra pastor, vegetal contra sangre. La escritura empuja la mirada hacia otro sitio. Hebreos 11:4 dirá más tarde que, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. La distinción, por tanto, pasa por la calidad espiritual del ofrecimiento y del oferente. Caín había trabajado. Nadie puede negar eso. Sus manos conocían el cansancio. Sus surcos no se abrían solos. El suelo no se rendía sin resistencia desde que fue maldito por causa del hombre. Génesis 3:17. Resulta posible imaginarlo llegando al altar con el peso real de su jornada, pero una ofrenda puede ser fruto del esfuerzo y seguir siendo esquiva en lo esencial. Puede haber trabajo en las manos y reserva en el pecho. Puede haber entrega visible y a la vez una negociación interior que intenta acercarse a Dios sin rendirse de verdad. Abel, en cambio, escoge de los primogénitos y de lo más gordo. El narrador no se recrea en el gesto, aunque casi se lo puede ver. Separar lo primero exige confianza. Reservar lo mejor corta la lógica del cálculo. El hombre que da así no se presenta como proveedor soberano de sí mismo, reconoce a otro, y ese reconocimiento pesa más que la cantidad, más que el valor aparente, más que la estética de la ceremonia. No conviene convertir a Abel en un personaje de yeso. También él pertenece a una casa exiliada. También él desciende de Adán. También él ofrece siendo hijo de una humanidad herida. Pero hay una diferencia que pronto quedará al descubierto. Su acto mira a Dios de frente, mientras el de Caín parece arrastrar algo no resuelto, algo que ni la cosecha ni la costumbre han purificado. El rostro de Caín cambió. Génesis 4:5 no dice simplemente que se disgustó, dice que se ensañó en gran manera y decayó su semblante. El cuerpo habló antes que la lengua.
La mandíbula se endureció, la mirada dejó de sostenerse. Tal vez respondió con silencio cuando su madre lo llamó. Tal vez evitó a su hermano aquella tarde. El resentimiento suele comenzar así, no con un grito, sino con un desplazamiento interior que pronto busca un culpable fuera de sí. Entonces vino la pregunta de Dios, una de esas preguntas que no nacen de ignorancia, sino de juicio misericordioso. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Génesis 4, 6, 7. La escena contiene una ternura severa. Dios no aplasta a Caín sin hablarle. Lo enfrenta antes del crimen. Lo llama a gobernar aquello que ya ronda como bestia agazapada. Hay personas que desean una Biblia donde el mal llegue siempre sin advertencia para excusar mejor al culpable. Génesis no concede ese consuelo. Antes de la primera sangre humana derramada, hubo una palabra suficiente. Hubo un aviso. Hubo un llamado a dominar lo que empezaba a dominarlo. La tragedia de Caín no consiste en haber sido arrastrado a oscuras, sino en haber oído la luz y apartarse de ella. En algún punto, mientras el humo de una ofrenda subía y la otra no hallaba el mismo agrado, la diferencia entre los dos hermanos dejó de parecerle a Caín un asunto entre él y Dios. Empezó a verlo como un problema llamado Abel. Eso hace el orgullo herido, personaliza la incomodidad. Si no soporta el espejo, busca romper el rostro que se refleja mejor en él. Abel siguió con su vida. Tal vez no entendió la magnitud de lo que se movía en su hermano. Los justos no siempre perciben a tiempo el clima que los rodea. A veces continúan su labor, cuidan su rebaño, revisan una cría débil, lavan una vasija, mientras a pocos pasos alguien permite que una conversación oscura siga creciendo en su interior. La puerta ya estaba abierta. Caín todavía podía apartarse, no lo hizo. La sangre que habló Caín habló con Abel su hermano. Génesis 4, 8 deja la frase caer sin registrar el contenido de aquella conversación. Ese silencio resulta más inquietante que un diálogo completo. Dos hombres salen al campo. Uno confía lo bastante como para acompañar al otro. Hay tierra alrededor, tal vez viento bajo, tal vez la respiración de los animales a lo lejos. Ningún tribunal, ningún testigo humano. Solo un hermano al lado de otro hermano y una decisión que ya se ha dejado madurar demasiado. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La primera muerte humana no entra en la Biblia como un accidente, ni como una catástrofe natural, ni como el acto de un extraño. Llega desde el interior de la familia. El pecado que comenzó escuchando una voz torcida en un jardín ahora toma brazo, fuerza, dirección. Lo que se ofrecía mal en el altar se consuma peor en el campo. La adoración falseada y la violencia abierta pertenecen a la misma deriva. No sabemos cuán tiempo quedó Abel sobre la tierra antes de que alguien lo encontrara. No sabemos si Caín miró inmediatamente sus manos o si retrocedió primero, como quien todavía espera deshacer lo irreversible con solo negarlo. El texto no entrega esas minucias. Basta con que la Escritura diga que la sangre tenía voz, la voz de la sangre de tu hermano, clama a mí desde la tierra. Génesis 4:10. En una Biblia donde la tierra había sido llamada buena, donde el hombre había sido formado de su polvo, resulta terrible verla beber la sangre del justo. El Señor preguntó, ¿dónde está Abel tu hermano? Génesis 4:9. La pregunta repite, con distinta gravedad, aquella otra dirigida a Adán. ¿Dónde estás tú?
en Génesis 3:9. Después de la transgresión, Dios sigue llamando antes de ejecutar sentencia. Pero la respuesta de Caín ya no es miedo desnudo como el de Adán escondido entre árboles. Es desafío endurecido. No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Génesis 4:9. Allí queda al descubierto algo más que una coartada. Se revela una negativa a reconocer deber, vínculo y responsabilidad. El hermano se convierte, en boca del homicida, en una carga cuya custodia considera ajena. De muchas maneras, la historia humana entera parece debatirse bajo ella. Ciudades, guerras, mercados, leyes, familias rotas, pueblos enteros desplazados. La vieja respuesta de Caín cambia de vestido pero no de alma, y sin embargo, la voluntad de Dios para el ser humano apunta en dirección contraria. La ley resumida por Cristo pide amar al prójimo como a uno mismo. Marcos 12:31. La pregunta de Caín intenta clausurar esa obligación en su primera forma. La sentencia desciende sobre él. La tierra, que abrió su boca para recibir de su mano la sangre de su hermano, ya no le dará su fuerza. Será fugitivo y errante. El agricultor queda herido en el punto exacto de su identidad. El suelo al que había confiado su sustento se vuelve un recordatorio permanente. El crimen no lo expulsa simplemente de un lugar, lo desajusta del mundo que creía conocer. Entonces Caín responde de una manera distinta a su insolencia anterior. Grande es mi castigo para ser soportado. Génesis 4:3. El mismo hombre que negó saber de Abel, ahora calcula su propia vulnerabilidad con rapidez extrema. Sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Génesis 4:14. En esa frase entra una pieza decisiva del enigma. Caín teme a otros. No habla como si la humanidad consistiera solo en él, sus padres y un recuerdo enterrado. Habla como alguien que sabe que la familia ya se ha extendido, o está extendiéndolo bastante, como para que el campo del encuentro humano sea real y peligroso. Dios no responde con absolución, pero tampoco entrega a Caín a la venganza privada. No será así. Cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Y puso el Señor señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Génesis 4:15. Aquí la justicia no desaparece, la tierra sigue resistiéndole, el exilio permanece, Abel no vuelve. Pero la venganza humana queda limitada. La marca de Caín, cualquiera haya sido su forma, pertenece a ese extraño territorio donde el juicio de Dios y la preservación de la vida caminan juntos. Hay que quedarse un momento aquí, no porque el misterio de la marca pueda resolverse del todo, sino porque el texto obliga a mirar el carácter de Dios sin simplificarlo. El Señor oye la sangre y sentencia. El Señor confronta el homicidio y lo nombra. Y el mismo Señor protege al culpable de ser devorado por una cadena interminable de represalias. No porque el crimen sea pequeño, sino precisamente porque el juicio final no ha sido en manos de hombres heridos. Abel desaparece de la escena, pero no de la Biblia. Jesús lo llamará Abel el justo. Mateo 23:35. Hebreos dirá que muerto, todavía habla. Hebreos 11:4. Y más adelante, esa misma epístola comparará la sangre rociada de Cristo con la que habla mejor que la de Abel. Hebreos 12:24. La primera sangre clamó por justicia. La sangre de Cristo abre también el camino del perdón. Entre una y otra, la Escritura levanta toda la tragedia y toda la esperanza de la humanidad. Pero antes de llegar allí, un hombre marcado sale de la casa primera. Al oriente del jardín Caín salió de delante del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Génesis 4:16.
El movimiento importa. Al oriente ya había quedado la entrada cerrada del jardín. Al oriente sigue avanzando ahora el hermano homicida. Es una geografía moral tanto como física. Cada paso parece insistir en la distancia. Nod se asocia con el vagar. Aunque el texto no se detiene a glosarlo, el lector percibe la ironía. El lugar del errante recibe al errante. No es extraño que algunos intenten imaginar ese paraje como una región maldita en sí misma. La escritura, sin embargo, no necesita convertir el suelo en monstruo. Basta el hombre, basta la memoria que camina con él. Basta el hecho de despertar cada mañana sabiendo que su nombre ya no puede pronunciarse en la casa de sus padres sin que una ausencia caiga sobre la mesa. Aquí surge con fuerza la pregunta que ha inquietado a lectores durante siglos. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Génesis 4:17. El texto no explica de dónde salió ella, no hace pausa, no pone genealogía previa, no introduce escena de encuentro. De pronto está allí. La mujer de Caín, madre de su hijo, compañera en el territorio del destierro. La narración avanza como si el dato no necesitara defensa, porque pertenece al conocimiento asumido por el marco general del relato. Muchos tropiezan en ese punto porque leen los primeros capítulos de Génesis como si fueran un inventario exhaustivo de cada ser humano vivo. No lo son. El libro selecciona, enfoca, omite sin por ello negar. Ya había anunciado que Adán engendró hijos e hijas, Génesis 5:4, y aunque esa declaración se ubique después en el orden literario, corresponde a una realidad anterior y continua. La misma estructura de Génesis muestra interés por las líneas que cargan significado teológico, no por registrar cada nombre de una población creciente. La explicación más común y la más arraigada en la lectura judía y cristiana tradicional entiende que la esposa de Caín fue una hermana o una pariente cercana nacida de Adán y Eva. No hay motivo textual fuerte para preferir la idea de un linaje humano separado y conviene decirlo con sobriedad. Algunos lectores han propuesto otras hipótesis para aliviar la tensión moderna ante los matrimonios entre parientes cercanos, pero el texto bíblico no desarrolla esa vía. Su insistencia va en otra dirección. La humanidad tiene un origen común. Pablo, hablando en Atenas, dirá que Dios, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Hechos 17:26. Eso no vuelve pequeño el desconcierto, solo lo sitúa donde debe estar. El lector actual trae preguntas formadas por una historia posterior, por leyes dadas siglos más tarde, por conocimientos biológicos y sociales adquiridos en otra etapa del mundo. Génesis narra una humanidad en su amanecer, no una sociedad estabilizada bajo la legislación levítica. Las prohibiciones específicas contra uniones cercanas aparecen después, en un pueblo ya constituido y en un marco de santidad y orden social definido, como puede verse en Levítico 18. Aún así, el problema no se resuelve únicamente con una fórmula legal. Queda una dimensión humana que pesa. ¿Cómo fue aquella unión? ¿Qué supuso para la mujer que acompañó a Caín? ¿Fue nacida antes del crimen y arrastrada después al oriente? ¿Lo encontró más tarde, cuando la familia ya se había multiplicado? La escritura no contesta, y su silencio exige disciplina. Donde el texto no habla, no corresponde levantar novelas presentadas como certeza, pero sí podemos ver algo. Esa mujer no entra en la historia como un adorno funcional, entra en el punto donde la maldición amenaza con convertir la vida de Caín en puro desarraigo. Y sin embargo, hay concepción, hijo, continuidad. La misericordia de Dios no anula el juicio.
pero tampoco clausura la posibilidad de que el culpable siga existiendo en un mundo donde aún nacen niños. Caín teme que cualquiera lo mate. Ese temor sugiere número, sugiere generaciones superpuestas o, al menos, una expansión real de la familia humana. Las largas edades atribuidas a los patriarcas antediluvianos aumentan esa posibilidad. Adán vivió 930 años, Génesis 5:5. Set, 912, Génesis 5:8. Enos, 905, Génesis 5:11. Matusalén, 969, Génesis 5:27. Si esas vidas se superponen como el texto las presenta, la densidad de la primera humanidad puede crecer mucho antes de que el relato dedique espacio a describirla. El misterio de la esposa de Caín, entonces, no nace tanto de una falta insoluble como de la economía narrativa de Génesis. La escritura no siente obligación de responder cada curiosidad moderna antes de seguir adelante con el peso moral de la historia. Ha mostrado un altar, un campo, una sangre en la tierra, un destierro, una marca, un miedo. Ahora, al mencionar a la mujer, deja ver una verdad incómoda. La humanidad continúa incluso cuando el pecado ya ha entrado hasta los huesos de la familia. La pregunta permanece, pero ya no suena como un juego de ingenio. Suena como parte de una herida mayor, las hijas sin nombre. Hay silencios que no vacían una historia, la sostienen por debajo. Las hijas de Adán y Eva pertenecen a ese tipo de silencio. Génesis 5:4 las menciona con una economía extrema, y engendró hijos e hijas, nada más, ninguna lista, ningún retrato, ninguna escena doméstica donde una de ellas recoja agua, responda a Eva o mire desde lejos el regreso de Caín. Y sin embargo, sin ellas la multiplicación de la humanidad no puede pensarse dentro del marco del propio texto. Conviene decirlo sin grandilocuencia, la Biblia no las niega, la Biblia las comprime. El interés del narrador no está puesto en agotar el árbol completo de la primera familia, sino en seguir ciertas líneas que cargan promesa, ruptura o testimonio espiritual. Esa manera de contar desconcierta a quienes esperan de Génesis un archivo moderno, pero la escritura no fue entregada para satisfacer todas las curiosidades genealógicas con la misma densidad. Selecciona porque enseña, enfoca porque revela. Aún así, el hecho de que la cámara narrativa no permanezca sobre esas mujeres no reduce su peso real. Hubo hermanas en la casa, hubo nacimientos que no quedaron descritos, hubo duelos vividos fuera de la página. Cuando Abel murió, la grieta no partió solamente a Adán, Eva y Caín. Partió también a quienes crecieron junto a él. En una familia numerosa, el crimen no deja una sola silla vacía. Desordena la respiración de toda la casa. Tal vez una de esas hijas vio a Caín regresar del campo con la ropa alterada y entendió antes de oír nada que algo había salido de su sitio para siempre. Tal vez otra sostuvo a Eva cuando el nombre de Abel dejó de recibir respuesta. No afirmo hechos que el texto no registra. Señalo una consecuencia inevitable. Las personas omitidas por la genealogía principal siguen siendo personas dentro del mundo narrado. Su silencio literario no equivale a inexistencia humana. Esto importa porque, al preguntar por la esposa de Caín, muchos solo buscan resolver una mecánica de población. Génesis empuja hacia algo más hondo, obliga a reconocer que el comienzo de la humanidad incluyó vidas que sostuvieron la historia sin quedar plenamente nombradas. El texto sagrado, con toda su autoridad, no distribuye visibilidad de acuerdo con nuestros criterios contemporáneos. Y ese hecho puede irritar, pero también educa la lectura, enseña
que la fidelidad de Dios y la realidad de una vida humana no dependen de la cantidad de líneas que una persona reciba en la página. Hay un eco de esto a lo largo de toda la escritura. Mujeres decisivas aparecen a veces en pocas frases, y sin embargo, sin ellas la historia de la promesa no seguiría su curso. Otras sí son nombradas, como Sara, Rebeca, Raquel, Ruth, Ana, María. Otras quedan insinuadas en la lógica del relato, no por desprecio divino, sino por la forma particular en que la revelación elige iluminar ciertos puntos y dejar otros en penumbra. Una tradición de lectura madura aprende a no convertir esa penumbra en licencia para inventar sin freno. También aprende a no usarla como excusa para desestimar a quienes habitan en ella. Entre ambas tentaciones, el lector reverente camina con cuidado. Las hijas de Adán y Eva fueron necesarias para la expansión de la primera humanidad. Eso puede afirmarse con tranquilidad. También puede afirmarse que su presencia ayuda a comprender la esposa de Caín, sin introducir un segundo origen humano, ajeno al marco de Génesis. Más allá de eso, el terreno requiere modestia. No sabemos cuántas eran cuando ocurrió la muerte de Abel. No sabemos sus edades relativas. No sabemos cuál, si alguna, se unió a Caín. El texto no lo precisa. Sin embargo, en la práctica, el destino de la humanidad temprana pasó por sus cuerpos, su trabajo, sus embarazos, sus pérdidas, su resistencia. Allí donde el relato bíblico escribe rápido, la realidad vivida habría sido lenta. Cada generación necesitó años, alimento, cuidado, vínculos, decisiones. La historia de los orígenes no avanzó solo mediante hombres nombrados y hechos públicos. Avanzó también mediante mujeres cuyos pasos no fueron registrados uno por uno. Hay una lección espiritual en esto. Dios ve más de lo que la página resume. El mismo Señor que oyó la sangre de Abel desde la tierra, Génesis 4:10, no necesita que una vida sea desarrollada con amplitud literaria para conocerla por entero. La Escritura no es indiferencia divina, es revelación con propósito. Cuando la pregunta vuelve, ¿quién fue la esposa de Caín?, conviene oír detrás otra pregunta más ancha. ¿Estamos dispuestos a dejar que el texto nos enseñe no solo con lo que detalla, sino también con lo que decide callar? Nod no era el fin. Caín conoció a su mujer, ella concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, llamando el nombre de la ciudad del nombre de su hijo. Génesis 4:17. La secuencia impresiona por su contraste. El hombre condenado a errar se pone a construir, el fugitivo levanta muros, el desterrado ensaya permanencia. No cancela la sentencia, responde a ella intentando fijar algo contra su desgaste. Una ciudad no aparece de la nada, requiere tiempo, manos, organización, memoria de rutas, reparto de tareas, expectativa de futuro. Eso significa que la línea de Caín no se reduce a un hombre aislado, arrastrando culpa por un descampado. Hay familia, hay descendencia, hay una apuesta por durar, y junto a esa apuesta está la mujer que el relato no presenta con detalle, pero cuya presencia vuelve posible la escena entera. A veces se habla de la esposa de Caín como si fuera solamente un dato biológico para resolver el rompecabezas del origen. Génesis, aunque no la perfila, la sitúa en un lugar más complejo. Ella está al comienzo de una casa levantada dentro del destierro. Su maternidad acontece no en el Edén ni en la inocencia, sino en un mundo donde el primer asesinato ya ha sucedido. Traer un hijo a ese paisaje no puede sentirse igual que el primer nacimiento de Eva. La humanidad ha cruzado un umbral. Enoc no nace en un universo donde el mal es advertencia. Nace donde el mal ya tiene tumba piu. Sin embargo,
nace. Ese detalle merece más respeto del que suele recibir. Bajo la sentencia, la vida sigue apareciendo. Bajo la marca, el futuro no queda abolido. Bajo la memoria del hermano muerto, otro nombre es pronunciado sobre una cuna. Esa continuidad no debe confundirse con aprobación divina del camino de Caín, tampoco con olvido. Es, más bien, una muestra de la complejidad del juicio de Dios en Génesis. El hombre recoge fruto amargo por su pecado, pero no es arrojado todavía fuera de toda historia. La ciudad llamada Enoc puede leerse como un acto de amor paterno o como un gesto de autoafirmación indirecta. Seguramente tiene algo de ambos. Un padre nombra el lugar por su hijo para dejar señal de continuidad. También puede estar intentando cubrir con obra humana el temblor de una existencia desajustada. Allí comienza una línea que pronto mostrará habilidades culturales importantes. Pastoreo nómada, música, trabajo del metal. Según Génesis 4:20, la descendencia de Caín no es presentada como una pura caricatura de maldad sin destreza. Produce cultura, organiza vida, modela herramientas, compone sonidos. Eso vuelve más seria la lectura. El distanciamiento de Dios no impide capacidad creadora. La ciudad puede crecer y el alma vaciarse. Las manos pueden inventar y el corazón endurecerse. Lamec, descendiente de Caín, cantará a sus mujeres una violencia magnificada. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Génesis 4:24. Allí la protección concedida por Dios a un hombre bajo juicio se convierte, en labios de su descendiente, en arrogancia celebrada. La cultura sin temor de Dios no tarda en torcer dones, en monumentos al yo. Pero antes de Lamec hubo infancia, labores, noches compartidas, conversaciones junto a fuego. La esposa de Caín vivió en ese espacio. Si una tradición posterior desea verla como participante en la supervivencia y la fundación doméstica del linaje, no resulta difícil entender por qué. Aún sin datos abundantes, la lógica del relato le asigna un peso silencioso. No es un apéndice, es matriz de continuidad en una rama de la humanidad que seguirá influyendo en la historia anterior al diluvio. También conviene advertir algo más. La ciudad en Génesis no es símbolo sencillo. Puede ser refugio y desafío. Puede representar cooperación humana y, a la vez, concentración de orgullo. Adelante, Babel. Mostrará esa ambivalencia con gran claridad. Génesis 11:4. En el caso de Caín, la ciudad surge como un gesto de fijación en medio del vagar. Su misma existencia parece decir: no consentiré que el desarraigo sea la última palabra sobre mí. Y, sin embargo, ni piedra ni nombre de hijo pueden borrar lo que el campo sabe. A veces las obras humanas nacen así, de una mezcla de necesidad legítima y negación más profunda. Se construye para vivir. Se construye también para no escuchar ciertas voces. La sangre de Abel no dejó de clamar, porque se levantaran muros en Nod. La mujer de Caín permanece sin cita directa, sin discurso propio, sin genealogía desplegada. Ese silencio obliga a humildad, pero no a ceguera. Ella está allí, al comienzo de una ciudad levantada por un hombre marcado, y su presencia, recuerda que incluso las historias narradas alrededor de varones públicos dependen de fidelidades anónimas, trabajos invisibles y dolores que la página no enumera. Un libro abre una puerta, no una certeza con el paso de los siglos. La imaginación religiosa no se resignó al silencio total. Algunas tradiciones judías buscaron nombrar a quienes Génesis había dejado sin nombre. Entre esos textos destaca el libro de los Jubileos,
obra antigua apreciada en ciertos contextos del judaísmo del Segundo Templo, aunque no recibida como canónica en la mayoría de las tradiciones judías y cristianas. Allí aparecen nombres como Awan para la esposa de Caín, Asura para la esposa de Set. Es importante pisar aquí con cuidado. Una tradición puede ser antigua sin ser escritura inspirada. Puede ayudar a mostrar cómo comunidades anteriores intentaron leer los huecos narrativos, sin por ello obligar nuestra conciencia del mismo modo que lo hace Génesis. Cuando se menciona jubileos, debe hacerse con esa claridad, no como prueba definitiva, no como manuscrito secreto que corrige la Biblia, solo como testimonio de una recepción antigua que quiso poner rostro a los márgenes. Hay lectores que rechazan cualquier referencia extracanónica como si fuera contaminación. Otros la abrazan con ansiedad, agradecidos de llenar demasiado rápido lo que la Biblia dejó abierto. Ninguno de los extremos sirve. El primero empobrece la historia de la interpretación. El segundo confunde meditación con autoridad. Si una tradición llama Awan a la esposa de Caín, puede señalar algo verdadero en el orden de lo posible, que quienes leyeron Génesis muy temprano entendieron, igual que muchos después, que la respuesta más natural estaba dentro de la propia familia de Adán. Pero la tradición no añade certeza histórica obligatoria. Nos deja asomarnos a una pregunta heredada. No resuelve por decreto lo que el texto sagrado no detalló. Hay un beneficio, sin embargo, en observar este impulso a nombrar. Revela que el silencio de Génesis nunca fue sentido como insignificante. Generó reflexión, movió la memoria religiosa, hizo que personas devotas se preguntaran por las mujeres que sustentaban la continuidad humana. Esa incomodidad, bien gobernada, puede ser sana, nos libra de leer la Biblia con rapidez superficial. A la vez, el propio hecho de que existan nombres distintos en tradiciones diversas recuerda el límite, donde la revelación no fijó, la tradición osciló. Por eso conviene usar fórmulas honestas. Una tradición sostiene, ciertos lectores antiguos propusieron, una obra como Jubileos nombra. La verdad bíblica segura permanece en otro nivel. Adán engendró hijos e hijas, Génesis 5:4. Caín tuvo mujer, Génesis 4:17. La humanidad procede de un origen común, en la gran línea de la Escritura. No hace falta más para la fe. A veces hace falta menos para la soberbia. El deseo de cerrar todos los interrogantes puede disfrazarse de celo bíblico, cuando en realidad es impaciencia. Isaías 55:8-9 recuerda que los pensamientos del Señor no son los nuestros ni sus caminos nuestros caminos. Esa palabra no debe usarse para apagar preguntas legítimas, pero sí para guardarnos de exigirle a la revelación el tipo de exhaustividad que ella no prometió. El lector maduro puede recibir el silencio sin convertirlo en vacío. Puede escuchar una tradición sin elevarla a canon. Puede dejar una puerta entreabierta sin sentir que por eso la casa de la fe se derrumba. Y quizá esa disciplina sea parte del aprendizaje que esta historia exige. Seth y la grieta de la casa después del crimen y del destierro. La primera familia no quedó suspendida en un único dolor. Siguió respirando. Eso no significa que sanara deprisa. Significa algo más duro. El tiempo continuó. Hubo mañanas en las que Adán salió a trabajar con un hijo menos y un hijo lejos. Hubo días en los que Eva escuchó alguna risa joven en la casa y, por un instante, recordó otra voz que ya no sonaría igual. El luto no impide que el pan deba amasarse, no detiene el paso del sol,
Entonces vino Seth. Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Dice Eva en Génesis 4:25. La frase tiene peso y contención. No absuelve al homicida, no convierte al nuevo hijo en simple repetición del perdido. Habla de sustitución en el sentido de un don inesperado dentro de una historia rota. Abel no regresa, pero la vida no se clausura en torno a su ausencia. Seth ocupa un lugar decisivo en la arquitectura de Génesis. Su línea se convierte en la que el texto seguirá con atención creciente. Y cuando nace Enos, hijo de Seth, el relato añade una observación notable. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Génesis 4:26. Algunos entienden la frase como un renuevo de adoración pública, otros como una intensificación de la identidad cultural en esa rama de la humanidad. Sea cual sea el matiz exacto, el contraste con la línea de Caín es deliberado. Allí donde una descendencia desarrolla ciudades y artes bajo la sombra del alejamiento, otra queda asociada al acto de llamar a Dios por su nombre. No conviene exagerar el contraste hasta volverlo caricatura moral absoluta. Los descendientes de Seth no son presentados como impecables, ni los de Caín como incapaces de cualquier bien civil. Génesis trabaja con líneas espirituales, con direcciones predominantes, con acentos. Pero el punto central permanece. La historia humana se abre desde muy temprano en trayectorias visibles. Una explora la consolidación de la vida humana con creciente autosuficiencia. Otra conserva memoria más explícita de dependencia y culto. Eva, al nombrar a Seth, vuelve a hablar con una conciencia teológica que impresiona. La mujer que había escuchado a la serpiente, la madre que había perdido un hijo a manos de otro, reconoce en este nacimiento la intervención de Dios. Todavía sabe atribuir, todavía sabe recibir. Ese detalle merece respeto. El dolor no la ha convertido en piedra. Quizá alguna de las hijas sin nombre ayudó a cuidar a Seth cuando era pequeño. Quizá el hogar aprendió a tocar su alegría con extrema cautela, como quien sostiene una lámpara en una habitación donde el viento ya la apagó una vez. No lo sabemos, sabemos, sí, que la línea de Seth importará de manera creciente para la historia bíblica. De ella vendrán generaciones mencionadas con particular cuidado en Génesis 5. Enos, Cainán, Mahalalí, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Enoc, dentro de esa línea, resplandece con una sobriedad única. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. 5:24, en un capítulo atravesado por el ritmo implacable de «y murió». Esa excepción suena como una campana. La muerte gobierna la condición humana tras la caída, pero no dicta el tono de todos los encuentros con Dios. Ya en la primera gran genealogía, la esperanza se insinúa no como negación del juicio, sino como interrupción prometida en medio de él. Ese es el trasfondo en el que la pregunta sobre la esposa de Caín debe volver a leerse. No solo importa cómo creció la población, importa qué líneas resalta el texto y por qué. Caín y Seth no son simplemente dos ramas biológicas. Se convierten en dos modos de encarnar el futuro humano, uno marcado por el peso del crimen y la construcción sin retorno claro, otro asociado a la invocación y a la esperanza de una descendencia preservada. La grieta de la casa se convirtió en grieta de la historia, y sin embargo, Dios no abandonó el escenario. Años largos, sombras largas. Leer las edades de los patriarcas antediluvianos. Adán vive 900. La escala interior. Adán vive 935. Set 902. Enos 905. Jared 905.
Jared, estamos ante una forma de duración que descoloca la imaginación moderna. Pero más allá de todas las discusiones sobre cómo interpretar exactamente esos números, el efecto narrativo es claro. La primera humanidad se despliega bajo tiempos extensos, con generaciones superpuestas, en densidades difíciles de reproducir hoy. Eso afecta de manera directa la cuestión de Caín, su esposa y la población temprana. Un mundo donde los hombres-mujeres viven siglos y engendran hijos e hijas a lo largo de gran parte de ese tiempo, puede multiplicarse con rapidez considerable, incluso si el narrador solo registra algunos nombres. La idea de que Caín encontró una población creciente capaz de hacerlo temer no resulta extraña dentro de ese marco, más bien encaja con naturalidad. Pero las largas edades no sirven solo para resolver una pregunta demográfica. Añaden una dimensión moral. Un hombre como Adán pudo vivir lo suficiente para ver generaciones enteras formarse bajo la sombra de una sola desobediencia. Eva pudo cargar por siglos la memoria de dos nombres pronunciados juntos en la infancia y separados para siempre en el campo. Las heridas no se disuelven rápido cuando la vida se alarga tanto. A veces se profundizan, a veces se sedimentan hasta parecer parte del suelo mismo, y también la fidelidad de Dios se contempla a otra escala. No hablamos de promesas que necesitan apenas 2 décadas para atravesar una familia. Hablamos de siglos, de nombres que oyen de labios ancianos relatos del jardín, del juicio, de la serpiente, del sacrificio, de la sangre derramada. La transmisión de la memoria en ese mundo habría sido inmenso. No solo porque el tiempo alcanza, sino porque la cercanía entre generaciones mantiene vivos los acontecimientos fundacionales de un modo más inmediato. Pensemos en esto con calma. Adán no era para sus descendientes un símbolo remoto. Era un padre originario todavía respirando durante buena parte de la historia temprana. El hombre que oyó directamente la sentencia de Génesis 3 podía, en esa economía narrativa, ser escuchado por muchos nacidos después. La caída no pertenecía al archivo, seguía en la voz de un testigo. Eso vuelve aún más significativa la bifurcación entre las líneas de Caín y Seth. En un mundo donde el recuerdo del comienzo está tan cerca, apartarse de Dios no puede atribuirse sencillamente a olvido histórico. Tiene algo de rechazo consciente, de autosuficiencia cultivada a plena luz de la memoria heredada. Más tarde, el texto introducirá otra nota decisiva. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Génesis 6:3. La interpretación exacta de esta frase ha sido discutida. Algunos la leen como cuenta regresiva hacia el diluvio, otros como decreto sobre la duración humana. Pero, en cualquier caso, la narrativa de Génesis sí presenta después una minución progresiva de las edades. Noé vive 950 años. Génesis 9:29. Sem, 600. Génesis 11:10-5. Génesis 25:7. Isaac, 180. Génesis 35:28. Jacob, 147. 47:28. Moisés llegará a 120. Deuteronomio 34:7. Hay en esa contracción de la vida una especie de retirada. El mundo se hace más breve, la paciencia sigue siendo necesaria, pero la extensión cambia. La humanidad no queda menos responsable, queda más apremiada. La duración inmensa de los comienzos pertenece a un escenario que se va cerrando. Sin embargo, algo del Edén perdido parece resonar en esas vidas larguísimas, no como salvación, sino como eco.
El hombre no es el que fue al principio, pero todavía arrastra vestigios de una grandeza rota. Vive mucho y muere al final. Trabaja mucho y no recompone el jardín. Engendra generaciones y no logra, por sí solo, curar la raíz. Las sombras, bajo años tan largos, también se alargan.